Cuánta gente haciendo megas actividades. Cuánta gente, pastora, es que tú eres una chismosa, sí. Pero yo soy una chismosa que tengo autoridad del cielo para hablar. Porque yo no tengo la palabra secuestrada. Y el pueblo está mal porque el pueblo no quiere ayunar, el pueblo no quiere orar. El pueblo ha desenfocado la vista de Cristo. Y van como ovejas al matadero. Van como ovejas porque han vendido la verdad. Han vendido la verdad. Ya no se habla de que Cristo viene. Ya no se habla de la santidad. ¿Qué fue lo que hizo Constantino? Constantino lo que hizo fue, bendito sea Dios, que el diablo se le reveló. Y Constantino dijo, no va a haber más persecución. Cesó la persecución. Porque los emperadores quemaban a los creyentes en pieles de animales y usaban a los cristianos como antorchas. Pero el evangelio no era corrompido. Pero se levantaban hombres de fe. Se levantó un Policarpio que dijo, mira, 82 años tengo sirviéndole y solamente me ha hecho bien. Y se murió adorando. Yo estoy leyendo un libro de los generales de Dios que se llama Los Mártires, donde habla de una organización donde agarraron a 20 y pico de cristianos en esos países árabes. Y agarraron y lo mataron. Y había uno de ellos que andaba con ellos que dijo, yo también creo en el Dios que ellos le sirven. ¿Qué es lo que se está predicando? Estamos en tiempos de apostasía. La iglesia de Cristo, que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia evangélica, la iglesia que Cristo pagó el precio. Hay demasiadas corrientes de pensamiento. Esto no se veía un evangelio santo, un evangelio puro. Ahora, gloria al Señor, hay evangélicos juqueros, hay evangélicos reggaetoneros. Ahora sale un reggaetonero evangélico nacido en un hogar cristiano decir que tú te puedes acostar con una mujer antes de casarte, que eso no es nada. No tomes el nombre de Dios como una mercadería. Por favor, declárese. Dios le bendiga, Dios le guarde. Baruch Hashem, shalom, shalom, shalom Adonai. Amén. Dios le bendiga a todos nuestros suscriptores. Un saludo a toda mi gente bonita de Massachusetts, de Michigan, del Bronx. Vamos a estar pronto por allá. Pastora, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar los falsos. Falsedad. Amado, mire, estamos viviendo tiempos caóticos. Pastora, es que el problema es, amado, que me puse de que muy social y muchas cosas, y Dios bajándome mi hacha, hermano. Dice la palabra, hablando el apóstol Pablo, que usted se tiene que cuidar de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de los mutiladores de la palabra. Hay que tener hay una diferencia muy grande, y es entre la empatía y cuando pasamos los extremos de lo que es la misericordia. Entonces, como iglesia y como hombre de Dios, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que no se podía apacentar la grey por ganancia deshonesta. Pero también le dijo a Timoteo, Timoteo estaba pasando un tiempo muy difícil como ministro. Gloria sea el nombre del Señor. Y Timoteo entró en situaciones, guerra, habían herejías en la iglesia de Éfeso, en el entorno. Y el apóstol Pablo categóricamente insta a Timoteo y le dice, instruye a tiempo y fuera de tiempo, porque llegarán momentos o tiempos en que no van a resistir a la sana doctrina, sino que se van a amontonar maestros y conforme a sus concupiscencias. Se ha querido tergiversar lo que es el camino de la santidad. Cuando usted analiza, mis amados, lastimosamente, lo dije por rema y lo vuelvo a decir, estamos viviendo los tiempos de Constantino. Cuando usted analiza los diferentes periodos de la iglesia, usted se da cuenta que desde la iglesia primitiva y desde que mataron el mismo Nerón mandó a matar al apóstol Pablo y mató en el mismo tiempo a Pedro. Vemos cómo quedó Juan, quedaron los apóstoles. Gloria sea el nombre del Señor. Y usted se da cuenta y usted se queda impactado y usted ve cómo se ha corrompido
cómo han querido corromper la iglesia. Hay varios periodos: la iglesia primitiva, la iglesia dormida, la iglesia imperial. Cuando usted hace un panorama teológico de la historia del cristianismo, usted se da cuenta cómo ha evolucionado. Pero en este tiempo la iglesia no ha evolucionado para bien. Hay muchas corrientes de pensamiento y todo lo que extremos el neopentecostalismo. El neopentecostalismo, que fue un movimiento que surgió en el 20, gloria al Señor, principio del 20, todos los extremos, una super fe, unos super milagros, pero todo despegado. No se puede vivir un evangelio sin cruz. El Señor lo dijo puntual: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y cuando Constantino, en el siglo 300, dice que se le apareció, dice la historia, que se le apareció una cruz, una luz resplandeciente, y una voz le dijo: por esta cruz reinarás. Y Satanás, como es un estratega de guerra, Satanás muchas veces no necesita mandar enfermedades para la iglesia. Satanás solamente tiene que tomar lo que es el corazón del hombre, lo que es tomar el ego del hombre, y el hombre venir a tergiversar la escritura. La sangre del cordero reprenda al enemigo. Satanás mira cómo funciona. Y cuando usted analiza desde los mártires, cuando usted analiza toda la trayectoria de las guerras de los hombres de Dios, usted encuentra que en estudios extrabíblicos y culturalmente, tradiciones hebreas y judías, dicen que Manasés aserró a Isaías. ¿Por qué Manasés aserró a Isaías? Porque no estaba de acuerdo con cuando Isaías, el profeta Isaías, ministraba a Dios y lo confrontaba. También podemos ver cómo Jeremías en varias veces lo azotaron, lo entraron en una cisterna, porque Jeremías estaba dando una palabra que no iba alineado a una corriente de pensamiento teológica de los tiempos que se estaban viviendo. Nosotros vemos la persecución que ha tenido la iglesia. Nosotros vemos cómo cuando el Señor desciende, que a los apóstoles se dispersan, se descuidan, no entienden el llamado. Vemos cómo se levanta una persecución y vemos cómo vino esa persecución. Vemos que aún el mismo Sanedrín, pastor, ¿a quién era esto? El Sanedrín era el concilio de los 70. ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín era una corte judicial, pero tenía un perfil religioso. No era una corte judicial donde los jueces, si tú me caías bien o me caías mal, tú hacías lo que querías. Lo justo era que el Sanedrín tenían que deliberar y hacer juicio con la ley mosaica, con las leyes que tenían los 5 libros canónicos. La ley mosaica, que contenía el libro social, libro moral, libro religioso, libro humanitario, leyes sociales, leyes humanitarias, leyes religiosas. Entonces, en base a lo que Dios había establecido, era que tenían que guiarse. Pero nosotros vemos, hermanos, ¿cómo? ¿Por qué? Porque cuando los santos de Dios tú lo profanas y tú empiezas a secuestrar la palabra de Dios, empiezas a tergiversar, porque tú quieres llamar un grupo selectivo de personas. Cuando tú quieres hacer eso, ¿qué tú haces? Tú no te apegas a las escrituras. Tú entras en el delirio de grandeza, como entraron esos grandes emperadores, como Calígula, como entró el mismo Herodes de los calificativos de los herodianos. Amén. El Herodes que decapitó a Juan el Bautista y que Cristo fue a la cruz. Dice las escrituras que cuando se paró Herodes a arengarlo, él no le dio la gloria a Dios y cayó automáticamente lleno de gusanos. Entonces, cuando usted como hombre de Dios entiende cuál ha sido, usted se da cuenta que la gente no empezó mal.
Cuando usted hace un análisis exhaustivo, teológico y semántico, usted se va a dar cuenta que en el tiempo de los fariseos, dice la tradición y la historia bíblica, dice que los fariseos surgieron 100 años antes de Cristo. Los fariseos resurgieron después que los macabeos. Usted sabe que el libro de los macabeos, la iglesia evangélica, nosotros no lo damos como... no está en nuestro libro, en nuestra Biblia, porque cuando en el concilio de Nicea el canon no lo validó. El canon le pasó las reglas canónicas, valga la redundancia, y el libro no dio como inspirado. Y como no dio como inspirado, está la historia de Matatía, de los macabeos. Se levantó los fariseos, que eran gente amadores de Dios y sumisos, pero el poder adquisitivo. Y entre los fariseos, que eran los ancianos que pertenecían al Sanedrín, estaban los seduceos. Pero en esa corriente también se levantaron los celotes y también se levantaron los esenios. Los esenios estaban en el desierto, tenían ciertas situaciones, querían matar el imperio, era una guerra, pero no como lo hizo Gandhi o como lo hizo Cristo, porque Cristo trastornó el mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo no cogió una espada, fue la palabra. Aleluya. Y vemos que había discrepancia entre los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, no creían en el ministerio de los ángeles, un sinnúmero de cosas. Pero esta gente eran los que tenían que guiar al pueblo. Y cuando usted analiza, en ese lugar había un Nicodemo. Y Nicodemo quería seguir a Cristo. Pero Nicodemo se fue a escondida porque Nicodemo estaba en el Sanedrín. Y hay gente que saben que hay hombres de Dios que portan una palabra. El gran problema es que la gente no está dispuesto a que se le cierren puertas, a que personas se le despeguen por defender una verdad. Los santos con lo profano. Entonces vemos cómo Constantino dice que en una guerra se le aparece en el cielo, se le aparece una estrella. Se le aparece una cruz. Y dice la historia, los estudios extrabíblicos, el contexto histórico, dice, ay Dios mío, aquí está mi pastor. De una vez me llegó él cuando me enseñó eso allá en profecía. Ofrécome, mi madre, me pasó como un déjà vu. Gloria a Dios, hermano, mire. Y dice la palabra que cuando Constantino, la historia dice que una voz le dijo, por esta cruz reinará. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la iglesia? Lo que está pasando en el pueblo de Dios es que ya no se necesita salir al mundo. No hay que estar en el mundo. Señores, se han cambiado las estrategias. Ya no hay los tipos de guerra. Estamos en una corriente de pensamiento teológica católica. Todo el sistema del catolicismo, ¿qué hizo? Todo el mundo sabe que el sincretismo es la unión de dos corrientes de fe, donde usted hace como una hibridez espiritual. Bendito sea Dios. Entonces, Satanás veía que en todo el aspecto histórico se levantaban mártires. Nosotros podemos ver después del asunto de Constantino, nosotros podemos ver 2 siglos después que se levanta un hombre llamado Martín Lutero, y cómo la fe efervesciente, gloria sea el nombre del Señor, creció. ¿Cómo vemos esa fe? Pero vemos que los pensamientos cambiaron. Mire la consecuencia. ¿Qué hace? Satanás se aparece en la iglesia católica, toma el dominio del código de fe. Los papas secuestran la palabra, se levantan las indulgencias por el Papa Pío X para construir la Catedral de Roma. Se venden las famosas indulgencias donde los clérigos se van a toda Europa. ¿Cuántos predicadores de alta élite andan en continentes, andan en países en jet privado? ¿Y qué están haciendo? Están llevando al pueblo al desricadero. El Señor lo habló puntual y la gente, y a mí lo que más me indigna es que la gente cree que las cosas son fortuitas. La gente cree que las cosas han cambiado. Señores, ha cambiado la guianza, ha cambiado el sistema de trasladar, la ciencia, pero el modus operandum sigue siendo el mismo.
El Señor le dijo de una manera puntual al Sanedrín, a los fariseos: ustedes caminan mal, cielo y tierra, para hacer un prosélito. Y luego que lo hacen 70 veces más hijo del diablo. Cuánta gente haciendo megas actividades. Cuánta gente, pastora, es que tú eres una chismosa, sí. Pero yo soy una chismosa que tengo autoridad del cielo para hablar. Porque yo no tengo la palabra secuestrada. Y el pueblo está mal porque el pueblo no quiere ayunar, el pueblo no quiere orar. El pueblo ha desenfocado la vista de Cristo. Y van como ovejas al matadero. Van como ovejas porque han vendido la verdad. Han vendido la verdad. Ya no se habla de que Cristo viene. Ya no se habla de la santidad. ¿Qué fue lo que hizo Constantino? Constantino lo que hizo fue, bendito sea Dios, que el diablo se le reveló. Amén. Y Constantino dijo: no va a haber más persecución. Cesó la persecución porque los emperadores quemaban a los creyentes en pieles de animales y usaban a los cristianos como antorchas. Pero el evangelio no era corrompido. Pero se levantaban hombres de fe. Se levantó un Policarpio que dijo: mira, 82 años tengo sirviéndole y solamente me ha hecho bien. Y se murió adorando. Yo estoy leyendo un libro de los generales de Dios que se llama Los Mártires, donde habla de una organización donde agarraron a 20 y pico de cristianos en esos países árabes. Y agarraron y lo mataron. Y había uno de ellos que andaba con ellos que dijo: yo también creo en el Dios que ellos le sirven. Porque esos muchachos, con su testimonio, hay una historia que la leí que me conmovió, de un pastor que tenía a su hijo de 12 años y querían tomar al niño de 12 años para quebrantar la fe del pastor. Pero ya Dios había utilizado al pastor para fortalecer el corazón del niño. ¿Qué es lo que se está predicando? Estamos en tiempos de apostasía. La iglesia de Cristo, que es columna y baluarte de la verdad, la iglesia evangélica, la iglesia que Cristo pagó el precio. Hay demasiadas corrientes de pensamiento. Esto no se veía un evangelio santo, un evangelio puro. Ahora, gloria al Señor, hay evangélicos juqueros, hay evangélicos reggaetoneros. Ahora sale un reggaetonero evangélico nacido en un hogar cristiano decir que tú te puedes acostar con una mujer antes de casarte, que eso no es nada. Hijo del diablo, Satanás se lo va a llevar todito ustedes. Sentarse donde un delincuente que rompió una Biblia. Y a mí lo que me da es que usted no está obligado. Porque lo que me indigna a mí, si tú crees que ser cristiano está tan desfasado, si tú entiendes que HOR no sea evangélico, no tomes el nombre de Dios como una mercadería. Por favor, declárese. Si usted quiere tener el espíritu de Salomón, lastimosamente en el evangelio no se puede ser fornicario, ni se puede pelear con diablo de lascivia. Te voy a dar una recomendación: retírate y sé mormón. Que los mormones practican la poligamia. Tú puedes tener tus 5 mujeres, nadie te va a decir nada. No es obligado usted ser evangélico. El gran problema es que usted quiere engancharse en un algoritmo de evangélico para que te compren los conciertos, para que te den tu cuarto. Y lo que más me indigna es que son personas que vienen de la nada, como vengo yo. Gente que venimos de pueblo, de campo. Pero hay gente que no tienen la gravedad mental para poder resistir un nivel de honra. Se necesita el espíritu de Mardoqueo. Se necesita que cuando Asuero lo quiso honrar, entendemos que teológicamente Mardoqueo era que Dios le quería dar un yaguazo a Amán. Porque Dios no iba a dejar que Amán se fuera libre. Lo ahorcaron, se murió, qué lindo. No, primero, antes de Dios darle su merecido a Amán, primero tuvo que ver a Mardoqueo honrado, y luego Jehová se lo lambió a su nombre. Pero a Mardoqueo lo pasearon y Mardoqueo sabía que ese no era su meta.
Gente envanecida que vienen de comer arroz con habichuela y arroz con huevo. Y hoy que Dios por su misericordia te ha dado posición, tú que te paraste a decir que una cosa no era pecado, ahora tú vienes con una rastrería. Entonces yo necesito que los defensores del evangelio me salgan a hablar. Los rastreros delincuentes, el diablo se lo va a llevar a ustedes. Y a mí me importa, haga su video reacción. Delincuente promoviendo promiscuidad, ya es un pecado llamarse santo. Usted no está obligado a servirle a Dios, por favor. Quítese la careta, declárate como impío, declárate como impía, pero no le dañes el camino a gente que le quiere servir a Dios. No, a Dios, no traigas confusión. Ay, aleluya. Santo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuánto vamos, Modesto? Ok, 25 lo deja. ¿Cómo lo hacemos? ¿Y qué fue lo que hizo Constantino? Constantino unió el poder con la religión, poder político. Lo mismo que hicieron, usted ve de que fulano es síndico, vete a buscarlo. Usted va a oír todos los cambombazos. Alterando venta. Alterando venta, invalidando, haciendo desastre, hablando que José era político, pero José era un delincuente. Tú viste a José diciendo que una actividad salía en 200,000 pesos y tú lo pusiste en 1,000,000 y agarraste y compraste lo más barato, alteraste la logística y te quedaste con los 800,000 pesos. Te pones con una misericordia a poner fundación y te dan 10 millones y te roba 8. Y te mandan la multitud de cajas y los hermanos llevándoselo Lucifer en la iglesia y tú cogiendo lo que te venden lo que te mandan para venderlo. Me pregunto. Entonces hay que tener cuenta. No hay nada nuevo debajo del sol. Los emperadores secuestraron a la iglesia, pero la secuestraron de manera de maltrato. Pero entonces viene el poder político de Constantino con una misericordia diabólica y animal. Entonces viene y se le da muchos privilegios a la iglesia. ¿Qué pasó? Entraron, cesó, se habló de la empatía y de la misericordia con la iglesia. Se le dio dinero, se le dio recursos. Entraron las personas, salieron los monasterios. Entraron las personas a servir a Dios por el poder adquisitivo que podían tener siendo cristianos. Pero ¿qué pasó? Hubo un cambio de boca, pero de mentalidad, en actitud y en acción no hubo nada. Porque de ahí es que sale la adoración a las deidades. Hicieron un sincretismo. Eso fue lo que provocó la supuesta misericordia que tuvo Constantino con la iglesia. La iglesia se prostituyó. La iglesia católica tomó el código de fe. Luego vemos que 100 y pico años después levanta a Dios a un loco llamado Martín Lutero y agarra las 92 tesis de Lutero. Y la gente dice, pastora, pero es que tú lo que te estás buscando problemas es que usted no sabe cómo está podrido. Y usted antes tenía que defender el evangelio. Era del diablo, de los demonios, de los impíos. Ahora el evangelio hay que defenderlo de los mismos creyentes. ¿Y a qué Dios nos llamó? ¿Para qué? ¿Para qué? Para defender, para hacer apología. Apología, defensa del evangelio, de las falsas herejías, de las faltas conductuales. Ahora ser íntegro es pecado. ¿Y qué es lo que está pasando? Las iglesias parecen prostíbulos. No hay un cuidado pastoral. A ti te quieren cuando tú diezmas bueno. A ti te quieren cuando tú tienes apellido. Tú puedes ser el fornicario más grande y si tú eres empresario y tú das buenas ofrendas y buenos diezmos, a ti te dan indulgencia. ¿Quién le ha dicho a usted que no estamos en los tiempos de la fundación de la Iglesia Católica? Ya la torta se ha virado. Primero fue el neopentecostalismo, brujo, diablo, hechicero. Que liberación más que el diablo, el evangelio de la mega fe. Señores, no ha cambiado nada las indulgencias. Trae, siembra,
dame. Antes se oraba y se cantaba un coro. Pastora, la Biblia no dice, pero no es pecado. Porque cantar un coro mientras tú ofrendas, lo que quiere decir es que tú vas a llevar tu ofrenda al altar con alegría. Ahora en muchas iglesias que no tenían esta corriente, se levanta una persona con una cita bíblica para dar una palabra de motivación. De motivación para que tú ofrendes. Entonces yo me pregunto, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces hay que mantener y hay que pararse, pero uno sabe que uno tiene que hacerlo, pero esto no es fortuito. Esto uno sabe porque la Biblia lo habló. El Señor lo dijo, el apóstol Pablo lo dijo. Y lo vemos en toda la historia de la Biblia. Vemos que cuando se moría en los tiempos, desde la ley hasta la gracia, usted ve todo esto. Usted ve que cuando se levantaba un juez con un nivel de integridad, el pueblo se alineaba. Desde que el juez moría, el pueblo volvía a sus delitos y pecados. La gente que no está siguiendo a Cristo, no se está predicando a Cristo en los altares. Hay pocas iglesias que se está predicando a Cristo. Cuando tú no tienes un mensaje manipulador, un mensaje almático que no está llevando las almas al cielo, tú no eres bienvenida. Porque a la gente hay que decirle, tú tienes depresión. Si tú no te sacudes a la depresión, te va a llevar el diablo y te va a morir. Los demonios no juegan. Satanás no está jugando. Ahora ayunar y orar es pecado. Ahora que una joven tenga un novio, como he visto muchos rastreros, yo me imagino todos los hombres, supuestos hombres de Dios, porque hombres de Dios no son, todos esos delincuentes que tú lo oyes hablando así. No, que cómo tú me vas a decir que 4 años, que 5 años, que 7 años con una novia y que no le ha dado un beso. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces le dio José a María? Por eso es que salen con su domingo 7. Por eso es que hay tanto escándalo. Porque en el noviazgo hay que mantener una pureza. Usted no puede decir que es evangélico y tener una dualidad. Nosotros estamos en este mundo, nosotros no somos de este mundo. Y eso fue lo que hizo Constantino. Venga, le dio indulgencia a todo el mundo. Todo el mundo era cristiano, pero cristiano sin cruz. Un mensaje de vida. Prepárese para que usted vea su vape cristiano. Enseñanzas que hay cerveza guiada por el Espíritu. Hay sidra cristiana. Crecer y no temerá. El rugido del león. Y hay adulterio cristiano. Pastora, y hay Kenia fornicación Fernández. cristiano. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí, a mostrarme a mí un Dios que tú solamente hablas de amor? Y Dios es relajo de ustedes, porque si hubiese sido así, Dios no manda a nuestro Señor Jesucristo a morir por este mundo caído. No lo hubiese hecho. ¿Qué hubiese lleva a un hecho el creyente Señor? a un espíritu Hubiese de dejado al hombre Lo primero con sus que- pecados y delitos. Eso es que Y le había cortado dice, a la te voy a cruz, dar- pero Dios no lo hizo así. No fue así. Yo tenía deseo Porque de el conocer pecado un es judío, separación judío. Me de dijo, Dios. sí. ¿Qué es el Wow. pecado? Me quedé Es así. separación. La santidad de Dios no le permite habitar en medio del pecado. Porque la Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Entonces necesitamos, iglesia, volver a los pies de Cristo. Necesitamos volverle a creer a Dios. La gente te llama para pedir un consejo y quiere que tú le hables chino mandarín, que tú le hables de raíces hebreas. Pastora, yo estoy descuidada. Me llama una para pedirme un consejo. Pero ¿cómo tú no vas a estar descuidada si tú dejaste a Dios por tu esposo? ¿Cómo tú no vas a estar descuidada si tú no te congregas, si tú no ayunas, si tú no oras? Entonces la gente se acerca a ti queriéndole que tú le des solución. Señores, no es así. Todas las relaciones entre iguales y aún relación entre la máxima divinidad y su creación, nosotros simples mortales, tiene compromiso. Entonces, a mí me indigna mucho porque cuando yo hago un análisis, estos ministros delincuentes, rastreros, piensan que Dios vive en una esquina y que Dios es un mendigo que está diciendo dame una limosnita y dame una adoración. Estos ilusos se han llegado a creer
que Dios los necesita a ellos y que como ellos son hijos de Dios, ellos tienen que caminar como a ellos les dé la gana porque papá Dios es amor. El mismo Dios que te ama te va a dar tu machetazo. Te va a picar como un salami, te van a freír, te van a dar candela. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre siembre, eso segará. Y que la misma Biblia dice que la paga del pecado es que es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y vemos la misma alianza del Sanedrín con el sistema romano. ¿Cómo está la iglesia? La iglesia está exactamente como estaban los fariseos y los saduceos. No estaban pendientes a la venida del Señor. Tuvieron que venir unos magos de lejanas tierras donde Herodes a preguntar que dónde está, que dónde ha nacido el rey de los judíos. Porque su estrella hemos visto. Oiga qué cosa más grande, caballero. Y cuando nadie sabía, tuvieron que mandar a la Biblia, dice que en Belén de Judea. Pero ni siquiera ellos se tomaron la molestia de ir a saber, porque ellos lo que estaban en su cuarto. Ellos estaban en una alianza política, haciéndose lo loco, caminando bajo perfil para que el pueblo no le hiciera revuelta. No le hiciera revuelta al gobierno. Y así están los compañeros del enemigo, evangélicos que son empleados del infierno. No te metas con esto, no diga esto, aunque ustedes lo expriman. ¿Cómo estaban el Sanedrín? El Sanedrín no quería buscarse situaciones con el imperio romano porque se le daba mucho dinero. Tenían poder adquisitivo. El dinero le tenía el mensaje secuestrado y la integridad al único Dios verdadero. Por eso ellos estaban tan alineados. Amén. Pero Dios no puede ser burlado. Pero nosotros tenemos que sacar y hablarle a la gente de que se vuelvan a Dios. Donde a usted no se le predique un evangelio santo, un evangelio benigno, un evangelio puro. Usted no esté ahí. Apártese. Hay poder en la sangre de Cristo, iglesia. Cristo está a la puerta. Los mercaderes del evangelio, Dios es un Dios santo. A Dios hay que servirle con la medida de su majestad y con el poder de su santidad. Así que no te dejes engañar. Hay poder en la sangre de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ministerio Profético Amos 3:8. Dale me gusta, campanita arriba y Baruch Hashem.